Tras las insistentes peticiones del presidente canario, Fernando Clavijo, finalmente Pedro Sánchez se ha desplazado a La Palma para mantener una reunión sobre asuntos importantes del archipiélago. El encuentro se está desarrollando en este momento aquí, en Santa Cruz de La Palma, con la crisis migratoria como tema central. Esta se ha intensificado debido al aumento de los migrantes que llegan a las costas canarias, la saturación de los centros de acogida y la falta de acuerdo político en el reparto de los menores. Además de estos, también van a hablar de otros temas de relevancia para el archipiélago, como la Agenda 2030 o los presupuestos de 2025. La reunión entre los presidentes ha durado aproximadamente 1 hora. Hacia el final de la misma se ha incorporado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este y el presidente canario han explicado que el Gobierno central y la comunidad autónoma van a continuar trabajando para solventar la situación crítica que vive Canarias. Para ello, insisten, es necesaria la reforma de la Ley de Extranjería que fue rechazada en el Congreso el pasado julio. Se han hecho distintos planteamientos que tienen que ver con la realidad política de Canarias. La Agenda Canaria, su contenido, su cumplimiento y también, lógicamente, el fenómeno migratorio. Por empezar por este punto, decir que se ha tratado por parte del presidente de Canarias la situación que en estos momentos tiene Canarias, que todos conocemos con respecto a los menores no acompañados y lo que supone eso desde el punto de vista también del erario público de Canarias, de la financiación que en estos momentos está cometiendo el gobierno de Canarias ante una responsabilidad que, si bien es autonómica, estamos hablando de una cantidad muy por encima de las que había en los años precedentes. Y en ese sentido, como saben todos, en el año 22 y en el año 23 se arbitraron de manera extraordinaria 2 enmiendas por 50 millones de euros cada una de ellas, 50 millones en los presupuestos del año 22, 50 millones en el año 23, pero en el año 24 tenemos presupuestos prorrogados y por tanto no caben esas enmiendas y no hay partida económica. Bueno, pues hemos cerrado un compromiso, hablado también con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda para al menos, en lo que queda de ejercicio, que el Gobierno de España aporte esos 50 millones que estaban en las enmiendas de los años anteriores, al menos esa cantidad, y para ello pues se supone que en los próximos meses se procederán las reuniones respectivas para poder cerrar las cantidades que, lógicamente, es un alivio relevante a la cantidad que aporta el Gobierno de Canarias. Y, lógicamente, hemos seguido avanzando en que la única solución posible es una modificación legislativa. Modificación legislativa que exige obligatoriamente que se apruebe por la mayoría del Congreso, en la que también es fundamental el apoyo de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Como saben también todos, el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo junto al presidente del Gobierno de Canarias durante casi un año de negociación permanente para cerrar un texto, registrarlo el pasado 13-15 de julio, que fue cuando se registró, y votado el día 23 de julio. Lamentablemente, ese texto y esa proposición de ley no fue admitida a trámite porque hubo votos en contra, cuando es la única solución posible, porque otros mecanismos que no exijan votos en el Congreso ya se hicieron en el pasado. Quiero recordar que al final del año 18, con Pedro Sánchez ya presidente del Gobierno de España, se aprobó un Real Decreto. Este no precisa ser convalidado en el Congreso de los Diputados, con un aumento en las cantidades económicas para los menores no acompañados, pero que luego, por ser voluntario, no dio los resultados que se perseguían, ¿no? Por tanto, tiene que darse una modificación de la ley y, por tanto, hoy hemos compartido la necesidad de seguir avanzando para que se sume, en este caso el Partido Popular, a ese apoyo y poder trabajar. No hemos roto el contacto con los grupos parlamentarios en el mes de agosto para que podamos seguir en el mes de septiembre para, si finalmente así se consigue, que esta modificación de la ley sea una realidad. Algo inédito que se intentó en el pasado, que nunca se había hecho hasta ahora. Llevamos 30 años intentando esa modificación legislativa, pero que precisa, repito, para su aprobación una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y ya para acabar, hubo otros asuntos también que se han planteado. Decir también que estamos en la isla de La Palma y agradecer también que el presidente del Gobierno de España y también el de Canarias y también que le habla como ministro estemos en la Isla Bonita, en la que el apoyo del Gobierno de España ha sido muy importante. Estamos hablando de 980 millones de euros desde que se produjo la erupción del volcán, que han ido para ayudar a las empresas, a los agricultores, a la sociedad palmera, para también tener respuesta habitacional, para carreteras, para infraestructuras agrícolas, también para el consorcio de viviendas, que es importante la cantidad, 237 millones, pero 700 millones vienen directamente de las partidas de los presupuestos de los distintos ministerios
del gobierno de España desde la erupción al día de hoy. Va a continuar ese apoyo a la isla de La Palma. Creo que era importante también que el presidente del gobierno de España estuviese en la isla bonita en el día de hoy. Señor ministro, la situación de Canarias es desesperada. No es problema de dinero, es problema de soluciones. Al margen del Partido Popular y de otros partidos que la apoyan, el gobierno tiene que gobernar y buscar una solución con el resto de comunidades, o por lo menos con las comunidades más solidarias. Sí, pero voy a ser claro. Del mismo modo que la competencia de los mayores de edad migrantes es del gobierno de España, y por tanto se han arbitrado mecanismos de redistribución en distintos lugares de Canarias y también del resto del territorio español para dar respuesta a los mayores de edad inmigrantes, la competencia de los menores, así está en la Constitución, así están los estatutos de autonomía, es de las comunidades autónomas. Por tanto, no puede el gobierno de España derivar a menores a otras comunidades y dar la tutela a esas comunidades porque eso está fuera del marco constitucional. Por eso hay que cambiar la ley. Para cambiar la ley necesitamos... No se ha hablado en la reunión del decreto ley, no se ha hablado en la reunión del decreto ley, se ha hablado de conseguir los apoyos suficientes, ya sea decreto ley, proposición de ley, del mecanismo legislativo mejor, más rápido y urgente, que garantice su aprobación y su ejecución inmediata. Quiero terminar al respecto diciendo que de haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite de la proposición de ley que llevamos trabajando un año, Gobierno de España y también Gobierno de Canarias a través de su presidente, el próximo mes de septiembre podría estar mejor, que sería de urgencia y también incluso de lectura única, era lo que nosotros planteábamos. Por lo tanto, no fue así, y lo importante ahora es caminar para adelante y buscar fórmulas para que esto se pueda dar en el menor tiempo posible. Ministro, se esperan más de 1.000 migrantes cada semana. La situación es desesperada de Canarias. Usted conoce bien esta tierra. Hay que buscar soluciones del gobierno de España. Y el decreto ley es ahora mismo necesario para esta comunidad. Pero yo creo que voy a responder a lo mismo. Si mañana, el martes, se aprobara un decreto ley, 4 semanas después se quedaría invalidado. No habría ninguna opción. Porque el texto que hemos registrado, lo podríamos llevar al Consejo de Ministros el próximo martes, 4 semanas después no habría ninguna posibilidad porque no hay apoyo parlamentario. Lo hemos visto el pasado 23 de julio. Por tanto, si no tuviésemos que llevar esa aprobación al Congreso de los Diputados, pues el gobierno lo tendría mucho más sencillo. Pero eso solamente cabe con el Real Decreto de las resoluciones. No admite modificación legislativa. Y eso lo comparte el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de España, quien les habla. Que, por cierto, hemos trabajado denodadamente para conseguir un texto que no se había logrado nunca antes, y les puedo asegurar que se intentó por otras comunidades para que 2 gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno, en este caso de Canarias, junto a Ceuta y Melilla, pudiéramos dar una respuesta a la situación migratoria que tienen estos territorios. Y, por tanto, medidas y soluciones hemos puesto. No hemos sido nosotros los del no. Habrá que preguntarles a los del no por qué no admitieron a trámite justamente esta proposición de ley que hoy estaría ya dando sus últimos coletazos para entrar en vigor, y hubiese sido con un amplio consenso. Pero eso no me corresponde a mí responderlo, tienen que responderlo los que han votado no, porque 9 grupos parlamentarios votamos sí en el Congreso de los Diputados. Ministro, ¿qué ido a proponer es el gobierno de España como establecer un poco una financiación adecuada, la declaración de emergencia nacional? Del mismo modo que digo que no hemos roto los contactos con los grupos parlamentarios, y por tanto estamos en disposición de caminar y sentarnos con todos los que así quieran y intercambiar como hemos hecho documentos. Quiero decir 2 cosas con claridad. Con el partido con el que más hablamos y más hablé y más documentos intercambié e intercambiamos, y a quienes más le incluimos en la proposición de ley que se votó el 23 de junio de todos los grupos políticos, fue al Partido Popular. Y eso es demostrable. Fue al Partido Popular que finalmente votó no. Y también tengo que decir que esta misma semana el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley de la que hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. Si queremos caminar en propuestas constructivas, creo que los pasos deben ser otros. Pero en cualquier caso, repito, hemos compartido la reunión, la necesidad de esa modificación legislativa, y sé que luego comparecerá el presidente canario. Va a agradecer también el compromiso que está teniendo el gobierno de España en poder arbitrarla y conseguirla, ¿no? Pero no depende de nosotros. Nosotros ya hemos dado el voto. Depende de que seamos más sí es que no es. Y entonces hay que hacer esa exigencia a quienes están votando, ¿no? Bueno, yo lo que espero es que tengamos un partido de la oposición, que es el mayoritario en el Congreso y en el Senado, con 11 presidencias de la autonomía, que cogobierna en Canarias y por tanto conoce bien el problema porque gestiona Canarias,
del Partido Popular y preside las ciudades de Ceuta y Melilla, que se coloque en el lado de la solución y no en el problema. Que se coloque final en la solución histórica de tener una proposición de ley, un decreto ley, la fórmula que acordemos para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería, o no que pase a la historia diciendo que ha sido de los partidos que lo impidió. Y por tanto, nosotros estamos haciendo nuestra obligación como gestores en la gestión del gobierno de España. Y otros la deben hacer de manera idéntica y análoga en donde gobiernan, como las ciudades autónomas o la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, la conferencia de presidentes ya lo anunció el propio presidente del gobierno de España en su última comparecencia pública, que incluso avanzó que iba a ser en Cantabria. Ya en septiembre empezaremos todos los trámites para su preparación, incluiremos los asuntos que se quieran poner. El Partido Popular pide que hablemos de inmigración. Cabe que se hable de inmigración, de vivienda, como adelantó el presidente Sánchez, y de otros asuntos. También tengo que decir que la conferencia de presidentes es un foro de acuerdo, un foro de consenso, un foro de cogobernanza y otros foros para la discrepancia y para el enfrentamiento político. Y yo espero que también diciendo esto caminemos con distintos puntos, una vez que ya se cierre esa convocatoria y sea como las anteriores constructivas. La última fue aquí, en la isla de La Palma, y tan constructiva fue tan constructiva fue que estaban todos los presidentes de todas las comunidades autónomas, algo histórico. Y además aquí se aprobó una modificación del reglamento de las conferencias de presidentes, ¿no? Digo que vamos a seguir trabajando como llevamos haciéndolo desde que se me encomendó coordinar la comisión interministerial, que pronto también convocaremos, y a través de ahí hemos estado trabajando los servicios jurídicos del Gobierno de España con los servicios jurídicos de Presidencia del Gobierno de Canarias, y hemos logrado un texto que era algo impensable. A partir de ahí, sinceramente, no esperaba que se frenara su admisión a trámite, porque no era más que eso, era admitir a trámite. Ya había posibilidad de incluso votarse en contra, no lo esperaba el 23 de julio, pero ni soy optimista ni pesimista. El tiempo dirá finalmente cómo se termina abordando este asunto, pero sí estoy convencido, lo digo también por mi anterior responsabilidad institucional, que la única solución para que en el futuro esto no se pueda dar, aprendiendo del pasado, es que haya una modificación de la ley. Pero para modificar la ley hace falta más si es que no es. Vamos a seguir trabajando en ello. Bueno, pues como bien habrán visto, terminó la reunión. Yo creo que ha sido una reunión en la que he podido hablar de primera mano de los principales problemas de Canarias con el presidente. Qué duda cabe que el fenómeno migratorio ha sido principal en toda la conversación. No solo la necesidad de que Canarias sea compensada por el enorme gasto que está soportando la comunidad autónoma, que estamos soportando todos los canarios para atender de manera digna a esos niños y esas niñas. El presidente no solo lo ha entendido, lo ha comprendido, sino que se ha comprometido a habilitar en las próximas semanas y meses partidas económicas para poder compensar a Canarias. Falta por determinar la partida concreta. Nosotros entendemos que si en el 2022 y el 2023 se hablaba de 50 millones de euros, esa cantidad tiene que ser muy superior, porque los menores en aquel momento eran muy inferiores a los que ahora mismo estamos atendiendo en Canarias. Le he pedido al presidente que en la próxima celebración de la conferencia de presidentes el asunto migratorio esté sobre la mesa. Seguimos manteniendo que este acuerdo es un acuerdo de país. Este no es un problema político ni es un problema territorial. Es un drama humanitario al que tenemos que dar respuesta como país. Y en ese papel todas las instituciones, especialmente las comunidades autónomas también, junto con la Administración del Estado, tenemos que estar coordinados en la respuesta que le tenemos que dar a esos niños, a esas niñas, en la protección de sus derechos, que no son derechos inventados, sino que son frutos de tratados internacionales y que desde luego como primer mundo tenemos la obligación de cumplir, y que en estos momentos en Canarias no los estamos pudiendo cumplir como nos gustaría. Hemos hablado también de La Palma, obviamente. El presidente ha querido que esta reunión se celebre en esta isla y por lo tanto he podido transmitirle cómo ya están empezando a abonarse y a cumplirse con la indemnización a los ciudadanos de la isla de La Palma por aquello que el volcán les arrebató, y le he recordado que en los presupuestos prorrogados está la partida de los 100 millones de euros que el Estado ponía, junto con los 50 que pone la comunidad autónoma, para poder seguir dando cumplimiento a esa compensación a los ciudadanos de la isla que perdieron sus explotaciones o sus viviendas bajo la lava del volcán. Y también le podía transmitir la buena sintonía de que después de mucho tiempo de estar esperando, de que estos vecinos vean cómo esos recursos van a poder llegar y van a poder rehacer su vida.
porque muchos de ellos, pues ya por edad o por circunstancias, se planteaban o bien irse de la isla o bien, obviamente, no poder reconstruir aquello que tenían antes de que el volcán hiciese erupción. Hemos hablado también de la necesidad para dar respuesta como país de la modificación de la ley del artículo 35 de la ley de extranjería. Daba cuenta de que hemos seguido trabajando a lo largo del verano, teniendo contactos con la finalidad de que aquella proposición de ley que se frustró en el Congreso de los Diputados en su toma de consideración, pues se redoblasen los esfuerzos y que tanto el Gobierno de España como el de Canarias, con generosidad, pudiésemos alcanzar un gran acuerdo. Un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas y especialmente las del Partido Popular, obviamente, porque no solo es el grupo mayoritario de la Cámara, sino que gobierna mayoritariamente en más de 10, 11 comunidades en el territorio español, y las comunidades autónomas vamos a tener que dar respuesta. Y en ese sentido, el trabajo que se está haciendo, y que, insisto, lo que nos separa para alcanzar un gran acuerdo es muy poquito, pues que en los próximos días y en las próximas semanas pudiese ser acentuarse o intensificarse esos trabajos con la finalidad, insisto, de que esa modificación legislativa pueda llevarse a cabo, porque no solo tenemos que tener recursos para atender a los menores que ya estamos atendiendo, sino que necesitamos, a la vista de lo que está ocurriendo, 2.000 migrantes que han venido en lo que va del mes de agosto, 60 menores no acompañados, y eso que las condiciones de navegación todavía no son las adecuadas. En cuanto esto mejore, pues podemos volver a repetir, incluso con más intensidad, lo que ocurrió en el fin de año del año pasado y que desbordó todas las expectativas. Por lo tanto, esa modificación sigue siendo exactamente igual de urgente. El presidente es consciente y, pues obviamente, vamos a intensificar esos encuentros y esos acuerdos para poder alcanzarlo y dar una respuesta inmediata. Ese poquito ahora mismo, por un lado, que yo creo que se puede dar respuesta, es habilitar el contexto jurídico para que las comunidades autónomas puedan solventar la ley de contratos del sector público y crear los recursos necesarios. Y yo creo que ese es un asunto que se le puede dar respuesta y que ya está estudiada. El segundo aspecto es el que sea un asunto de debate en la conferencia de presidentes que se celebrará próximamente y que es algo que yo le he pedido al presidente, que obviamente será objeto de quien tenga que hacer el orden del día y de las negociaciones que tenga que hacer, pero al menos se le ha transmitido. Y luego hay dos aspectos, y es una cuestión es la respuesta ordinaria que se le tiene que dar a los menores no acompañados, que extraordinariamente o de manera ordinaria pueden llegar a nuestra comunidad autónoma, y que tenemos que eso es algo que pueden asimilar las comunidades autónomas. Pero es verdad que la respuesta extraordinaria, cuando se supera el 100% de la capacidad de la comunidad autónoma, pues eso tiene que ser financiado por el Estado. No lo puedo saber porque al final eso es especular, ¿no? La realidad es que efectivamente, o sea, la respuesta que se está dando como país, y en este caso la que está teniendo que dar Canarias en solitario a estos menores no acompañados, evidentemente pues dista mucho de lo que a nosotros nos gustaría que la administración del Estado y el conjunto de las fuerzas políticas pues, tuviese que dar, ¿no? Yo no escondo que ese 23 de julio, cuando no se prospera la admisión a trámite, pues al final nos sentimos solos y abandonados, ¿no? Pero frente a eso podemos hacer dos cuestiones: tirar la toalla, y yo no soy una persona de tirar la toalla y rendirme, o pelear con más ahínco, y es lo que estamos haciendo, peleando y trabajando con más ahínco, porque al final no solo es de justicia, sino es de derecho que esos menores sean atendidos, pero que Canarias no tenga que soportar en solitaria toda la presión migratoria de Europa, porque al final es la de Europa. Llegan a Europa, llegan a España, no llegan solo a Canarias, ¿no? Porque, insisto, no solo es tener recursos para atender, es que esos menores, en la situación en la que estamos en Canarias, no pueden tener ni un proyecto de vida, ni una integración, ni un respeto a sus derechos mínimos fundamentales, que son los de la infancia. Y tenemos la obligación, como Estado, tenemos la obligación como país, tenemos la obligación como primer mundo de poder dar esa respuesta. Y eso la tiene que dar el conjunto del país. Las instituciones la tenemos que dar, pero tiene que ser un acuerdo amplio de muchas fuerzas políticas, porque son luego todas las que vamos a tener que atender, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos, donde esos recursos se tengan que habilitar, hasta las diputaciones en la península, cabildos en Canarias,
hasta obviamente el Estado. Yo estaré satisfecho cuando los acuerdos se cumplan. La reunión ha sido cordial. Yo creo que de primera mano el presidente sabía las dificultades que estamos teniendo. Ya de entrada el compromiso de que se van a compensar a Canarias económicamente por los recursos que estamos destinando para la atención de los menores, creo que es una buena noticia, pero evidentemente dista mucho de esa modificación legislativa que tenemos que hacer, y cuando los acuerdos se cumplan, pues estaremos satisfechos. Mientras tanto, lo que estamos es trabajando, entendiéndonos como administraciones que somos y trabajando todos por el interés general. Es una reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de Canarias. Y después de esa reunión, evidentemente, por quien ha estado coordinando la acción de inmigración fue el ministro Torres, y por eso se incorporó al final de la misma para poder hablar de esa coordinación y de la intensificación. Pero es una reunión entre los dos presidentes. A partir de ahí, obviamente, todos estos acuerdos y todos los compromisos que se tengan que llevar a cabo pues serán objeto de debate dentro del Consejo de Gobierno, ¿no? Después del 23 de julio y después del chasco que nos llevamos en el Congreso de los Diputados, pues hombre, el optimismo a uno se le desinfla un poco, ¿no? Pero cuando creo que es algo justo y necesario, lo peleo hasta el final, ¿no? Y insisto, es incomprensible, por un lado, y por otro sería incomprensible que lo que nos separa, que es la definición, y que tiene que hacer el Ministerio de Infancia, de un mínimo de recursos que tenemos que tener en las comunidades autónomas para poder atender a los menores, que la incapacidad para definir esos recursos mínimos y la incapacidad para decidir quién tiene que financiarlo, que yo creo que es razonable, que al final eso impida alcanzar un acuerdo que pueda atender a los niños y a las niñas de manera adecuada y que de luego deja a Canarias sola. Porque no habría otra lectura. Si esa modificación legislativa no se lleva a cabo, están dejando a Canarias sola frente a este fenómeno. No es un problema político, no es un problema territorial, es un problema humanitario. Y frente a eso, todos tenemos que dar una respuesta adecuada insisto, a los tratados internacionales que han suscrito de otros países de España. Yo creo que al final se convierte en un problema político, ¿no? Yo tengo que ser honesto. Las comunidades autónomas, mucha gente ha intentado que esto sea comunidades autónomas solidarias, insolidarias. O sea, creo que ese debate no nos ayuda y nos perjudica, ¿no? Y yo cuando he hablado con los presidentes de muchas comunidades autónomas y cuando me los he encontrado el día de la Constitución, en Fitur, pues todos han mostrado colaboración. Es cierto que lo que hay es que definir las reglas de juego. Y en eso es en lo que estamos. Y ahí me quedó mucha pena que ese 23 de julio no hubiésemos podido alcanzar ese acuerdo, que lo tocábamos con la yema de los dedos. Pero ahora estamos en disposición, porque además el presidente ha dado las instrucciones para que se intensifiquen esos encuentros para alcanzar el acuerdo, y yo creo que con el impulso del presidente del Gobierno de España para que ese acuerdo sea posible, lo vamos a poder conseguir. Vamos a seguir trabajando porque lo que creemos es que es lo necesario. El tiempo dirá si al final esto prospera o no, pero desde luego no va a ser por falta de esfuerzo. Bueno, yo no quiero entrar, puede que sí, puede que no. Yo creo que después de la última conferencia sectorial, el procedimiento, también al ser en verano y no estar escolarizados los menores, está yendo mucho más rápido y mejor. Y yo no quiero entrar en polémicas, sí quiero decir que las comunidades están colaborando. Y en cuanto definamos las reglas de juego y se modifique la ley, yo creo que la colaboración va a ser mayor. Pero tiene que ser un acuerdo donde todos nos encontremos cómodos. O todos nos encontremos un poquito incómodos. Pero tiene que ser un acuerdo de todos. Si es un acuerdo de parte, no va a prosperar y no va a ser fructífero. Yo lo que capté del presidente del Gobierno de España es que él es perfectamente consciente de la necesidad de modificar la ley. Presidente, porque si no, este es un fenómeno que es estructural, no es coyuntural, lo estamos viendo incluso ya en agosto con las condiciones y el mar como está, que todos ustedes lo ven. Esto en septiembre, octubre y noviembre puede ser un sinvivir, y esa modificación tiene que llegar, y tiene que llegar pronto. Y lo ideal y lo razonable para mí sería que llegase el acuerdo político en los próximos días, en las próximas semanas, 10, 15 días, sería lo ideal para que pueda prosperar, ya bien luego sea decreto ley, proposición de ley, pero bien, con un amplio acuerdo, una forma u otra va a ir rápida, y si va a ir rápida, para lo que vamos a vivir en Canarias los próximos meses vamos a tener respuesta. Si no, no vamos a tener respuesta. Y yo creo que todos somos conscientes de la gravedad de la situación en la que nos podemos ver envueltos, todos, porque algunos creen que esto es exclusividad de las comunidades autónomas y yo sostengo
que esto no es exclusividad de las comunidades autónomas, esto es competencia de todo. Nosotros entendemos que Europa y el gobierno de España tiene que intensificar esa labor diplomática con los países que están emitiendo. Entre otras cosas, hablamos en concreto de Mauritania, que está haciendo un esfuerzo importantísimo. Todas las ONG nos han dicho que hay más de 150.000 refugiados fuera de Mauritania intentando dar el salto. Y desde luego yo creo que es este tipo de visita y de compromiso para que las autoridades que están haciendo un poco la labor de contención en esos países se sientan respaldados, yo creo que es positivo. A mí me gustaría, y os tengo que decirlo, que Europa en este aspecto y en el de los menores fuese más determinante. Pero como saben, hemos estado en Europa, en Bruselas, en varias ocasiones, nos hemos visto con el alto comisionado, con los responsables de inmigración, con la comisaria de Interior que vino y nos visitó, pero desde luego parece que esas mayorías políticas después de las elecciones europeas van a dificultar eso un poco, pero el hecho de que el gobierno de España despliegue diplomáticamente en esa costa y en esos países toda su capacidad para colaborar, para que salgan menos cayucos y haya menos gente que pueda perder la vida. En lo que llevamos de años estamos hablando, seguros, datados, 137 fallecidos en esta ruta, sin saber aquellos que se habrán tirado por la borda y que no sabemos. Pues yo creo que es una ruta mortífera y que el despliegue diplomático siempre es una buena noticia. Nosotros partimos de la base que la respuesta no es que los menores se queden en Canarias. O sea, Canarias no puede seguir soportando en solitario toda esta presión, ni los menores tienen que seguir viendo cómo su proyecto de integración, que es al que tienen derecho, se ve truncado. Luego, la respuesta no es tener más espacio para atender a más menores. La respuesta es que esos menores tienen que salir, tienen que ser derivados a aquellas comunidades autónomas donde puedan tener garantías de que se van no solo a respetar, sino a tener un proyecto de vida, una dirección, una escolarización que les permitan pues salir adelante, ¿no? Luego, en este caso, más allá de que efectivamente superado ese aluvión que tuvimos el año pasado, la realidad es que nosotros ahora no estamos en las tesis de habilitar muchos más espacios. Entre otras cosas, las ONG nos han dicho que no tienen capacidad para atenderlo por dificultades de personal y demás, sino que lo que tiene que haber es una modificación para que esos menores puedan ser derivados a aquellos sitios donde van a tener totales garantías de que sus derechos van a ser respetados y un proyecto de vida. Muchos incendios forestales se inician fuera del monte. Toma todas las medidas de precaución. Las colillas, por supuesto, al cenicero. Y sobre todo, en vez de quemar rastrojos, es mejor devolver los restos de podas directamente al suelo. Durante los meses de alto riesgo de incendios forestales, porque la quieres, ni un descuido. La palma que quieres.